Lengua materna. Opiniones que valen mucho. Bienvenidas y bienvenidos a esta emisión de la estrategia Aprende en Casa 2. Yo soy Leslie Mendívil y los invito a seguir trabajando desde casa y seguir aprovechando algunos recursos de la educación a distancia. Y para dirigir esta sesión se encuentra con nosotros la maestra Marisol Salgado Mendoza, a quien tengo el gusto de presentarles. Bienvenida, maestra. ¿Qué tal, alumnas y alumnos de primer grado de secundaria? Espero se encuentren bien en casa. Soy la maestra Marisol Salgado Mendoza y en esta sesión trabajaremos juntos un contenido más de la asignatura Lengua Materna. El aprendizaje esperado es: lee y compara notas informativas sobre una noticia que se publican en diversos medios. En específico, nos centraremos en comparar opiniones sobre un mismo hecho. A través de este espacio les iré compartiendo versiones y opiniones sobre un mismo hecho, para que juntos las analicemos y aprendamos más sobre este contenido. Tomen en cuenta que esta sesión es un recurso que apoyará a su maestra o maestro para abordar este aprendizaje esperado. Bien, entremos en materia. Seguramente han leído o visto algunas noticias en diferentes medios de comunicación, en las que se habla de un mismo hecho, pero las presentan de diferentes maneras. ¿Ustedes saben por qué? ¿Tienen alguna idea? ¿Por qué la interpretación se puede dar de diferentes maneras? Creo que pueden deducir en algunos casos. ¿Por qué se dan estas interpretaciones? Durante los próximos minutos les voy a explicar las diferentes opiniones que se pueden dar de un mismo hecho. Por ello, esta sesión se llama Opiniones que valen mucho. Los materiales que vamos a utilizar en esta sesión son cuaderno, bolígrafo o lápiz, libro de texto. Les sugiero que en medida de lo posible realicen sus anotaciones y registren las dudas e inquietudes que surjan durante la sesión. Bien, ahora comencemos recordando algo que puede que hagan a diario. Cuando están en casa viendo algún medio de comunicación como la televisión o leyendo algún medio impreso como el periódico, pueden escuchar u observar que las noticias presentadas en ellos van a mostrar un hecho y en algunas ocasiones podemos notar que se emiten opiniones. Pero, ¿saben cómo distinguir un hecho de una opinión dentro de esta noticia? Para que puedan identificar esto, primero tienen que recordar ¿qué es un hecho? ¿Cuáles son sus características? Y también saber qué es una opinión y cómo pueden identificarla. ¿Tú qué opinas sobre estas preguntas, Leslie? Para ti, ¿qué es una opinión? ¿Cómo la puedes identificar? Para mí una opinión es algo que yo pienso de algo o de alguien, pero no sabría cómo identificar claramente una opinión ajena o cuáles serían sus características. En efecto, una opinión es una idea particular que se tiene de algo o de alguien. Y no te preocupes si no sabes identificarla, pues a continuación veremos y les mostraré a ti y a quienes nos están viendo en casa todas estas características. Voy a comenzar recordándoles que es una noticia. Una noticia es la información veraz, oportuna y objetiva de un acontecimiento reciente y de interés. Los periodistas tienen el compromiso de informar verazmente y de buscar contenidos e información que ayuden a sus audiencias a contar con mejor información al momento de tomar decisiones. Ahora bien,
Deben saber que las noticias informan hechos, por ello es importante saber qué es un hecho. Llamamos hechos a los sucesos expuestos de manera objetiva, sin intervención de creencias o juicios. Son asuntos aprobados que no admiten dudas, ideas reales y objetivas. Veamos 2 ejemplos. El primero indica: el 60% de los más de 26 millones de estudiantes de educación básica han sufrido de acoso escolar. El segundo ejemplo es: según un estudio, se señala como causas principales de la indisciplina el desinterés de los alumnos y los problemas familiares. Estos ejemplos nos muestran hechos que son sucesos o ideas reales, que no admiten dudas porque son objetivas, pues no involucran sentimientos u opiniones, sino datos que se pueden comprobar. La información que presentan proviene de estudios o investigaciones que se realizaron. Es importante que sepan estas características sobre los hechos, ya que las opiniones que vamos a trabajar en esta sesión muchas veces se derivan de este tipo de hechos. Ahora, repasemos el concepto de la palabra opinión según el Diccionario de la Lengua Española. Una opinión es juicio o valoración que se forma una persona respecto de algo o de alguien. 2. Fama o concepto en que se tiene a alguien o algo. De acuerdo con estas definiciones, podemos decir que una opinión es un juicio o idea que manifiesta el punto de vista de quien la emite y es subjetiva. Es decir, que se basa en los sentimientos de la persona. Por ello, al expresar una opinión, es importante que argumentemos nuestras ideas. A veces, los hechos y las opiniones aparecen mezclados. Esto quiere decir que pueden aparecer en una misma frase u oración. Por ejemplo, las oraciones. El 85% de las personas sabe qué pasa, pero al parecer tienen miedo de expresarlo. Un ladrón robó a una señora. Algunos dicen que le quitó el celular. En Venus no se han encontrado rastros de vida inteligente. Muchos dicen que la vida extraterrestre está en cualquier lugar. Como podemos observar en estos ejemplos, la primera parte expresa un hecho, porque es un suceso expuesto de manera objetiva, es decir, que se basa en algo real, mientras que la segunda parte, que está después de la coma, mezcla el hecho mencionado con una opinión. Esto quiere decir que es subjetiva, porque ese juicio tiene algún sentimiento de la persona que la emite y por ello no es una verdad absoluta, sino una interpretación sobre un hecho. En casa, ¿ya les quedó más claro qué es una opinión y cómo identificarla? ¿Qué me dices tú, Leslie? ¿Ahora sí crees que puedas identificar con más facilidad una opinión? Sí, maestra, ya me quedó más claro cómo identificar una opinión en algunas frases y también cómo puedo expresar una. Vamos a ver si es cierto. Te voy a mostrar una oración que muestra un hecho y tú me vas a dar una opinión al respecto. ¿Te parece? En casa, también anoten en su cuaderno cuál sería su opinión al respecto. Sí, maestra. Muy bien. El hecho dice así: la contaminación afectará por igual a todos los países. Ahora dime, Leslie, ¿cuál sería tu opinión al respecto de este hecho? Mi opinión al respecto sería que si no hacemos algo por detener el deterioro ambiental, pronto afrontaremos las consecuencias. Muy bien, Leslie. Esa sería una muy buena opinión sobre el hecho que te mencioné. Y en casa, ¿cuál fue su opinión al respecto? ¿Parecida a la de Leslie o fue diferente? Espero la hayan anotado en su cuaderno para que recuerden cómo pueden comparar opiniones de un mismo hecho, pues cada uno puede tener una opinión distinta de un mismo tema.
Bien, ahora dime, Leslie, ¿crees que puedas identificar estas opiniones en una nota informativa? Pues aunque ya sé cómo puedo dar una opinión sobre un tema, no sé si podría identificarlas en una nota informativa. No te preocupes, Leslie. Para eso estoy aquí, para ayudarte a ti y a los que nos están viendo desde casa a resolver sus dudas. Les voy a decir cómo identificar un hecho y una opinión en textos informativos, por lo que les voy a solicitar vean la siguiente información y anoten en su cuaderno lo más importante. Un hecho puede responder a las preguntas: ¿qué sucede? ¿Quiénes participan? ¿Dónde y cuándo sucede? ¿Por qué? Pueden responder a todas o algunas de estas preguntas. Mientras que una opinión se puede presentar de las siguientes maneras. Puede exponer información emitiendo una opinión argumentada, que sería siempre lo más adecuado. También puede exponer poca información y emitir opiniones sin argumentos, es decir, que no se sustenta en los hechos. Y por último, podemos encontrar que no se expone información y solo emitir la opinión sin dar argumentos. Esta opción sería la menos legítima y menos informativa para la audiencia, porque no está sustentada en argumentos. Sé que con esto van entendiendo todo lo relacionado con las opiniones, por lo que les voy a dar otro refuerzo. Les voy a mostrar con qué frase, palabra o signos se puede expresar una opinión. Las frases que podemos encontrar o utilizar para dar una opinión son: en mi opinión, para mí, personalmente, me parece que, a mi entender, considero que. Vamos a ver dos ejemplos en donde utilizan estas frases. La primera indica: para mí, el acoso escolar se trata de un contexto generalizado de violencia frente al cual estamos obligados a tomar cartas en el asunto. El segundo ejemplo indica: considero que el acceso a los medios de comunicación es un fenómeno creciente y estos proveen mucha información que podemos analizar. Vemos que en estos ejemplos de opiniones se utilizan frases para emitir un punto de vista y, a su vez, se ofrece información con ciertos argumentos. También podemos encontrar oraciones o párrafos dentro de un texto entre comillas. Es información que alguien emitió sobre ese tema. Es la opinión de alguien más y se llaman citas textuales. Veamos el siguiente párrafo para que observen este tipo de signos, como las comillas, para identificar una opinión dentro de un texto. México registra un alto nivel de presión para lograr un buen desempeño, lo cual puede ser un factor que explica esta ansiedad. Para mejorar el desempeño, maestros y padres deben encontrar maneras de motivar sin generar miedo al fracaso, consideró Ramos. Podemos observar que todo lo que está dentro de las comillas es la opinión de una persona en particular, que habla sobre el tema descrito en el párrafo y que da información subjetiva, pues demuestra su sentir ante una situación específica. Leslie, ¿ahora sí crees que puedas identificar una opinión dentro de una nota informativa? Yo opino que sí, maestra, porque ya tengo varios elementos desde la estructura de la frase hasta los elementos que la integran, para poder identificar si se trata de una opinión o de un hecho objetivo. Muy bien, Leslie. Me di cuenta de que ocupaste una de las frases que dije anteriormente y mencionaste una opinión dentro de tu percepción de lo que estoy explicando. ¡Excelente! Bien, ahora les voy a mostrar cómo encontrar estas opiniones dentro de una noticia, pero primero quiero que observen las siguientes imágenes de notas informativas.
al observar estas imágenes, ¿qué pueden encontrar en ellas que tengan en común? ¿Qué cambia en cada una de ellas? Voy a necesitar otra vez de tu ayuda, Leslie. ¿Me puedes contestar estas preguntas de acuerdo con las imágenes que vimos, por favor? Claro que sí, maestra. Algo que yo puedo observar en común en estas imágenes es que todas hablan de un mismo hecho, el acoso escolar, pero todas lo abordan de diferente manera. Y ese sería el cambio que veo, además de la forma de presentarlo, colores, tamaño de letras, imágenes y contexto. Efectivamente, el hecho es el mismo, pero lo abordan de manera diferente y, por consiguiente, vamos a encontrar que todas las notas informativas de esas noticias van a tener diferentes opiniones, aun cuando el hecho sea el mismo. Ahora los invito a leer una de esas notas informativas que les mostré, para que comparemos las distintas opiniones de un mismo hecho, teniendo claro que todas tratan acerca del acoso escolar o bullying. Esta nota informativa presenta en los primeros 2 párrafos el hecho en el que se basa una nota, la cual dice así: México ocupa el lugar número 10 de los países de la OCDE por sus niveles de acoso escolar, pues el 20.2% de los estudiantes reportó haber sufrido algún tipo de hostigamiento. Podemos ver que es un hecho porque presenta un suceso de manera objetiva. Después, en esta misma nota informativa, en el siguiente párrafo, define la opinión del autor de la noticia, así como otra opinión de un especialista del tema, como cita textual entre comillas, las cuales dicen así: 20% es alto porque está por arriba del promedio de 18%. Es un tema fundamental a abordar. Es un mensaje para todos los países. No es posible que tengamos 18% de acoso como promedio, criticó Gabriela Ramos, directora del gabinete de la OCDE. Lo que podemos decir de estas opiniones es que están basados en hechos reales concretos, reales y confiables, así como que argumentan un punto de vista. Dan una idea subjetiva porque es una percepción personal que involucra algún sentimiento que expresa ante el hecho. Ahora veamos parte del otro de los textos informativos en el que se habla del mismo hecho, pero está redactado de diferente manera. Esta nota informativa tiene como título: El bullying no es causa, es efecto. Y está escrita por Mario Luis Fuentes. Como podemos observar, este autor comienza con una pregunta retórica, que es un cuestionamiento que se hace, no para manifestar duda o pedir respuesta, sino para expresar indirectamente una afirmación o dar más vigor y eficacia a lo que se dice. Creo que uno de los temas que mayor notoriedad ha tomado en las últimas semanas es el del llamado bullying, un término retomado de la lengua inglesa para designar la violencia que ejercen las niñas y los niños en contra de otras niñas y niños, fundamentalmente en los entornos escolares. Después de definir el tema del cual se va a ocupar, para que los lectores cuenten con la información necesaria para seguir el tema, sigue con su interpretación u opinión, la cual dice así: Pienso que el tema es grave, sin duda alguna, y requiere de un diagnóstico preciso y urgente, pues no podemos esperar 2 años o 3 más antes de que tengamos una radiografía sobre cuáles son las principales causas de la violencia escolar. Vemos que la opinión del autor de este texto muestra información del tema y da argumentos basados en dicha información. Es importante señalar que confiamos más en este tipo de opiniones, pues se basan en hechos reales y concretos. Como pudimos observar en estos 2 textos informativos, los hechos hablan de un mismo tema, el bullying. Pero la forma de dar las opiniones fueron distintas, pues cada uno expresó su punto de vista. Bien, ahora es su turno.
voy a mostrar un texto informativo que habla del mismo tema de los contenidos anteriores y me van a ayudar a identificar el hecho y la opinión dentro del mismo. Por lo que les pido estén muy atentos y lean con atención. Bien, ya que observaron y leyeron este texto, vamos a identificar primero el hecho que nos proporciona sobre el tema. Leslie, ¿me puedes decir cuál sería el hecho dentro de ese texto informativo que estamos viendo en pantalla? Claro que sí, maestra. Para mí el hecho dentro de este texto informativo sería: el acoso escolar, o también llamado bullying, ha empezado a tomar connotaciones de plaga en nuestro país, tal como advertía nuestra asociación Albacae hace ya unos 7 años. Esto porque nos da un suceso expuesto de manera objetiva, sin intervención de creencias o juicios. Estás en lo correcto, Leslie. Ese es el hecho dentro de este texto informativo. Espero que en casa también lo hayan identificado de igual manera. Ahora, ¿me puedes ayudar diciéndome cuál sería la opinión del autor de este texto? Claro que sí, maestra. Leyendo el texto y recordando lo que nos dijo sobre cómo identificar una opinión, sería: el gran problema no es ya en sí el propio acoso escolar, sino la pasividad, negligencia y a veces lentitud total con la cual actúan los tutores, directores de las escuelas, inspectores, etc. Y es que puedo identificar que lo que se dice en este párrafo es una percepción del autor sobre el tema, pues involucra sentimientos y juicios, así como una información poco argumentada, pues no da datos veraces que sustenten su opinión. Pero al fin y al cabo es una opinión de quien la emite y no quiere decir que todo lo que dice sea real, por eso es subjetiva. Muy bien, Leslie. Efectivamente, estás en lo cierto cuando mencionas todo esto, ya que la opinión es una idea particular que se tiene de algo o de alguien. Y recordemos que no siempre la opinión va a exponer información y argumentos veraces, tal y como sucede en este texto. Y en casa, ¿lograron identificar claramente la opinión del autor? Si no, no se preocupen, para eso estamos aquí. Creo que ya les quedó claro cómo se pueden dar diferentes opiniones de un mismo hecho, pues en esta sesión comparamos diferentes notas informativas basadas en un mismo hecho. Bien, para terminar esta sesión, hagamos una recapitulación de todo lo que vimos para que no se nos olvide y nos quede aún más claro. Al inicio de esta sesión, recordamos que era una noticia, en la cual podemos encontrar un hecho y en ocasiones una opinión. Les mencioné que una noticia es información veraz, oportuna y objetiva de un acontecimiento reciente y de interés. Esta se puede encontrar en diferentes medios de comunicación como televisión, revistas, radio, periódicos o internet. Y que un hecho era un suceso probado o idea real, expuesta de manera objetiva, que no admite dudas, es decir, que es veraz. Se encuentran en diferentes textos informativos. También les expliqué que una opinión es un juicio o idea que manifiesta el punto de vista de quien lo emite y que es subjetiva, es decir, que se basa en los sentimientos de la persona. Estas opiniones se pueden encontrar en diferentes tipos de textos, como las notas informativas, las cuales se basan en hechos. Las opiniones se pueden encontrar mediante palabras o frases iniciales como: para mí, personalmente, me parece que, a mi entender, considero que, en mi opinión. También a través de citas textuales que están entre comillas o mediante juicios de valor. Estas opiniones, para ser veraces, deben estar argumentadas con información real. Espero que, en casa, con esta recopilación, les haya quedado aún más claro este contenido. Los invito a que comenten con su familia
cómo hace cada uno para distinguir los hechos de las opiniones al momento de ver o leer las noticias. Busquen algunos de estos textos y practiquen con su familia diciéndoles cómo encontrar las distintas opiniones, aunque sea de un mismo hecho. También pueden hacer el mismo ejercicio utilizando las noticias que están dentro de su libro de texto en las secciones del libro que pertenecen a este aprendizaje esperado. Me despido, no sin antes mencionarles que sigan adelante con sus hábitos de estudio y que los complementen con una alimentación balanceada y actividad física. Acuérdense que cuidándose ustedes, cuidan a los demás. Agradezco a Leslie por haberme ayudado durante esta sesión. Soy la maestra Marisol Salgado Mendoza y nos vemos pronto. De nada, maestra Marisol. Listo, terminamos, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir, así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa 2.